Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Javier Pastorino, soy coordinador del programa de innovación en servicios públicos de la ANI y el BitLab. Bueno, antes que nada agradecerles a todas y a todos por estar conectados, por participar de este evento virtual que ha tenido más de 300 inscriptos. Realmente estamos muy felices de saber que hay tantas instituciones públicas, tantas empresas, tantas personas de la sociedad civil que, bueno, quieren saber más sobre el caso de éxito de Chile y a su vez también sobre las diferentes herramientas que tenemos disponibles para hacer posible la innovación pública en Uruguay. Así que, si les parece, antes de comenzar con la charla de Roman, que nos va a contar sobre el potencial de la innovación pública con foco en las personas, vamos a compartirles algo más de información sobre el programa de innovación pública y las diferentes herramientas que tenemos disponibles. Bueno, les proponemos entonces sumarse al camino de la innovación pública, eligiendo la ruta que más se adapte a sus realidades. Pero antes de conocer más información sobre las distintas rutas posibles a las que se van a poder sumar en cualquier momento, porque esto es algo bien importante, dentro de lo que es el programa hemos diseñado junto al BitLab una serie de instrumentos que lo que buscan es adecuarse a su realidad. Vamos a conocer un poco más sobre los objetivos que tiene este programa en particular. Puntualmente, lo que buscamos es ayudar a mejorar los servicios públicos que usan las personas a través de mecanismos de innovación abierta, es decir, con la participación de empresas privadas, de la academia, de centros tecnológicos, investigadores, ciudadanía en general, entre otros, con foco en los usuarios. Este programa va a prever diferentes apoyos en distintos niveles, tanto para incentivar a las instituciones públicas a poder transitar esta ruta hacia la innovación, así como para empresas, instituciones académicas y otras organizaciones que se vinculen con lo público para poder ayudar a solucionar problemas o aprovechar oportunidades, que puedan tener a través de proyectos innovadores. Bueno, muy bien. En esta primera instancia se van a poder presentar todas las instituciones públicas que brindan servicios a las personas y deseen mejorarlos a través de innovación, siempre que, obviamente, la acción que se vaya a realizar impacte positivamente en la población que utiliza esos servicios. Hablamos de que van a poder presentarse ministerios, direcciones, secretarías, intendencias, lo que es entes autónomos, organismos descentralizados, entre otros tipos de organizaciones, con la siguiente prioridad. En principio, vamos a priorizar el sector de la movilidad, el sector de la educación, de la seguridad, de la salud, de la vivienda, del medio ambiente, de la gestión de residuos, de la energía, las telecomunicaciones y el agua y saneamiento. Pero bueno, ahora sí vamos a conocer un poco más sobre los diferentes instrumentos de apoyo que tenemos disponibles para que, como les decíamos, desde las diferentes instituciones públicas puedan iniciar o avanzar en este camino hacia la innovación pública. Para eso vamos a comenzar con el primer instrumento que tenemos disponible en el marco de este programa, que se trata del instrumento de consultorías para la innovación pública. Básicamente lo que buscamos a través de este fondo es ayudar a que la institución pública pueda acceder a través de la contratación de un servicio de consultoría a realizar un estudio prospectivo sectorial para conocer tendencias tanto a nivel regional como internacional, asociados, por supuesto, a lo que tiene que ver con la innovación pública. Esta herramienta va a poder ser utilizada tanto de forma individual como conjunta a través de alianzas, siempre y cuando sea con otras instituciones que pertenezcan al mismo sector. En este caso puntual, el apoyo de ANI y el BitLab para poder llevar a cabo esta consultoría será de hasta el 50% del costo total de ese proyecto, con un tope máximo de hasta 213.000 pesos uruguayos. El siguiente instrumento que también tenemos disponible es los concursos internos de innovación pública, que lo que buscan es tratar de incentivar la cultura de innovación dentro de las instituciones públicas, motivando a los diferentes equipos de trabajo a poder adquirir un rol que sea más proactivo en el desarrollo de procesos innovadores. En este caso, se va a generar esto a través de los diferentes mecanismos de concursos internos de ideas y, en ese caso, puntualmente desde ANI vamos a ayudarlos a implementar la gestión del concurso en la institución pública, tanto desde la etapa inicial hasta la etapa final, lo que sería la etapa de premiación. En este caso, el apoyo de ANI y el BitLab va a ser en recursos humanos y la institución pública va a tener la posibilidad de realizar un aporte en especie
sin un costo efectivo para la institución. El siguiente instrumento que tenemos disponible tiene que ver con el kit para la innovación pública, que a través de una serie de talleres basados sobre todo en distintas metodologías ágiles, vamos a poder implementarlo desde el equipo de ANI en las instituciones públicas para ayudar a identificar o refinar problemas u oportunidades de mejora que estén asociados directamente a los servicios que se brindan a la población para, obviamente, facilitar la definición de un potencial desafío que, bueno, posteriormente pueda permitir la vinculación con terceros para darle solución a través de proyectos innovadores. Esta herramienta es totalmente gratuita para la institución pública y desde la ANI nos vamos a encargar de dictar los talleres y acompañar en todo el proceso para poder ayudarlos a identificar estos problemas u oportunidades centrados en el usuario y a partir de ahí poder trazar un desafío que pueda ser canalizado a través de este instrumento, el último instrumento que tenemos disponible, que tiene que ver con los desafíos públicos. Buscamos acompañar a las instituciones públicas, entonces, en la búsqueda de posibles soluciones a problemas o oportunidades que se hayan detectado previamente y que tengan relación directa con los servicios que se brindan a las personas. Para eso se va a definir un desafío, como hablábamos, pueden usar el kit de innovación pública para hacerlo o pueden ya tenerlo trabajado dentro de la propia institución y a partir de definir ese desafío se va a convocar a través de llamados específicos a empresas privadas, a instituciones académicas y otras organizaciones externas para que de alguna manera puedan plantear posibles soluciones y acceder al apoyo financiero para poder implementarlas, para poder llevarlas a cabo. En este caso, además de otros apoyos que se brindan dentro de la herramienta, se va a poder acceder a dos modalidades de financiamiento para la solución de esos desafíos que mencionaba. Para el caso de propuestas de soluciones simples, es decir, para potenciales soluciones que sean presentadas únicamente por empresas privadas, se va a poder acceder hasta un 75% del apoyo del costo total del proyecto, con un tope máximo de hasta 3.195.900 pesos uruguayos no reembolsables. En cambio, si las propuestas de solución se presentan en modalidad combinada, es decir, entre una empresa privada y la academia, por ejemplo, o un centro tecnológico u otro tipo de instituciones, se va a poder acceder hasta el 70% del costo total del proyecto con un máximo de hasta 5.369.000 pesos no reembolsables. Una cosa que también es importante es que además de estos apoyos, próximamente vamos a habilitar dentro de nuestra web una sección para que las empresas, las instituciones académicas, los centros tecnológicos y otros, así como también obviamente los propios usuarios de estos servicios públicos, se puedan registrar y sumar sus sugerencias para potenciar la innovación pública. Entonces, ahora que ya conocemos los diferentes apoyos que tenemos disponibles, las diferentes herramientas que, como vimos, se pueden adecuar a sus necesidades, los invitamos y las invitamos a elegir la ruta que mejor se adapte a sus necesidades y realidad para poder avanzar juntos en este camino hacia la innovación pública. Si le quedan dudas o tienen consultas o quieren tener más información, nos pueden escribir al mail que es innovacionpublica@ani.org.uy o acceder a más información en la web del programa, que es innovacionpublica.ani.org.uy. Bueno, muy bien. Ahora sí, para no tomar más tiempo, voy a presentar a Roman Joseph. Roman lleva más de 6 años dedicado a la innovación pública, siendo parte del equipo cofundador del Laboratorio de Gobierno de Chile. Desde el 2018 se desempeña como director ejecutivo de esta institución. En este rol participa del Comité Ejecutivo de Modernización del Estado y ha liderado diversos proyectos de transformación en el sector público chileno. Roman es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. En el pasado ha trabajado en distintas industrias, emprendiendo desde startups digitales hasta proyectos culturales. En 2020 fue premiado como uno de los 100 líderes jóvenes en Chile y, bueno, como les decía, nos viene a contar sobre las experiencias y casos de éxito de la innovación pública en su país, así que les damos, primero que nada, las gracias por su tiempo y vamos a habilitar un video antes de su charla. Adelante. ¿Por qué es necesario innovar dentro de las instituciones públicas?
¿Por qué necesitamos dejar de hacer las cosas como siempre las hemos hecho para comenzar a pensar y trabajar de una forma distinta? Una idea no nace sola. Una buena idea nace luego de conocer el problema, explorarlo, darlo vuelta y volver a mirarlo desde otro ángulo. Las ideas útiles y oportunas nacen de mentes que se arriesgan a pensar distinto. Desde nuestro primer día como laboratorio de gobierno, hemos creído que las soluciones para mejorar los servicios públicos no nacen dentro de 4 paredes y que pueden venir de las personas y los lugares más inesperados. Que desde el centro del gobierno podemos articular y acelerar cambios profundos en problemáticas prioritarias para el país. Creemos que innovar tiene que ver con transformar la realidad de las personas, pero por sobre todo, con trabajar juntos, poniendo las distintas experiencias a nuestro favor, llegando a soluciones simples, factibles de implementar y por sobre todo útiles. Queremos pensar que el Estado está vivo y no es un ente estático compuesto solo de burocracias. Creemos que el Estado está hecho de personas que día a día trabajan por entregar mejores servicios, que escuchan, que se conectan con las necesidades de los ciudadanos, que aportan, que transforman. Nuestra labor es mejorar los servicios acompañando a servidores públicos e instituciones en sus procesos de innovación con un norte claro. Potenciar un Estado ágil, moderno y amigable para las personas. Bueno, muy bien, Roman. Te escuchamos. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días a todos los amigos de ANI y a todos los amigos uruguayos. La verdad es un placer estar con ustedes acá. Javier, muchas gracias por la invitación. Me parece genial que puedan estar impulsando un programa de innovación en servicios públicos con los distintos dispositivos que tú presentabas al inicio. Creo que no hay nada más urgente y más relevante que entender que el Estado y el sector público a nivel internacional necesita renovarse, necesita transformarse, y para eso la innovación es un nuevo enfoque que debe permear todas las estructuras, y parte de eso es lo que vamos a estar conversando hoy, desde la experiencia del laboratorio de gobierno del gobierno de Chile y desde la experiencia de un equipo que le ha tocado vivir crisis sociales, pandemias y distintos contextos donde eso ha sido un gran combustible para poder transformar servicios públicos de cara a las personas. Así que de eso vamos a estar conversando el día de hoy. Espero que sea un contenido de utilidad para todos los que nos escuchan hoy, y al final ojalá poder tener un espacio sobre todo de conversación y de preguntas con las personas que están conectadas. Así que rápidamente voy a compartir pantalla. Entiendo que desde ahora no me van a ver, así que nos vamos a concentrar, ¿cierto?, en la presentación. Bueno, cuando conversamos con Javier al preparar esta actividad, hablábamos del potencial de la innovación pública y básicamente lo que yo les quiero transmitir hoy es cómo ese potencial en los últimos 6 años, desde la creación del laboratorio de gobierno, lo hemos visto de manera muy palpable, muy tangible, con un modelo que en el último tiempo ha podido tener resultados y que es parte en general de los desafíos de los laboratorios de innovación pública o de gobierno en el mundo. Esto lo hemos discutido largamente con distintos laboratorios en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos. Probablemente habrán escuchado de varios laboratorios como el Mindlab, que fue uno de los precursores de esta tendencia mundial. Y parte del desafío esencial que tienen estas iniciativas y estas agencias de gobierno que promueven la innovación pública es cómo ser útiles para las agendas de gobierno, pero sobre todas las cosas, cómo impactar de manera positiva y medible en la calidad de vida de las personas. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de cómo el laboratorio de gobierno en Chile ha podido concretar ambos desafíos. Y eso se desarrolla obviamente en un contexto de muchísima oportunidad. Me imagino que estarán al tanto que a partir de octubre del 2018 se suscita en Chile un proceso social y político muy, muy intenso a raíz de un estallido social,
y a raíz de una serie de demandas ciudadanas que, si uno las pudiera agrupar, tienen todo que ver con un Estado que funcione mejor, un Estado que sea distinto en el trato con las personas y un Estado que de alguna manera llega de manera efectiva con las políticas públicas en los distintos ámbitos como son las pensiones, la educación, la salud. Y por otro lado, un fenómeno global que también obviamente ha sido una crisis compleja para todos. Esto es obviamente algo que compartimos todos los países del mundo, que ha sido la pandemia, ¿cierto?, del COVID-19, donde también esa pandemia nos ha empujado, nos ha puesto una presión sobre respuestas de política pública muy vinculadas a cómo insertamos tecnología, ¿cierto?, en esas respuestas, cómo reemplazamos la presencialidad, ¿cierto?, por lo digital, y cómo también aprovechamos, ¿cierto?, esa instancia para acelerar la transformación del Estado. Entonces, la combinación entre esta presión ciudadana por una mejor política pública, combinada con la disrupción tecnológica y el uso acelerado de la tecnología que está disponible y que no estamos hablando de tecnología, ¿cierto?, tipo Tesla, que uno dice, bueno, eso está muy lejano, ¿cierto?, de la gestión pública, al menos latinoamericana. Bueno, la verdad es que estamos hablando de tecnologías que existen hace 10, 15, 20 años y que nos van a permitir y nos están permitiendo acelerar de manera brutal la transformación del Estado, lo cual es algo muy relevante para poder tener, digamos, democracias más sanas también. En ese sentido, lo que hemos venido instalando desde que nació el Laboratorio de Gobierno es un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que ver con cómo diseñamos, pero también con cómo implementamos y gestionamos los distintos recursos, servicios, programas y políticas que tiene el sector público, en el caso de Chile, y cómo lo hacemos desde una lógica donde la innovación es un recurso estratégico y donde la innovación se hace poniendo en el centro al ciudadano y a las personas en cada una de las acciones que tomamos, desde cuando estamos diseñando una plataforma web, desde cuando estamos diseñando o construyendo un nuevo subsidio al empleo o cuando estamos pensando en un nuevo canal de atención. Y eso es crítico a la hora de replantearnos los distintos niveles de la gestión pública. Y este paradigma, que es de la innovación pública, nos habla de al menos 5 principios que nosotros como Laboratorio de Gobierno hemos acuñado y que tienen que ver, como decía al inicio, poner a las personas en el centro. Y esto puede sonar una obviedad y debiese ser algo, ¿cierto?, natural de la gestión del sector público. Incluso esto aparece, ¿cierto?, en el Estatuto Administrativo del Estado chileno, aparece incluso en la Constitución de muchos países, o por no decir de todos, de que el Estado tiene que estar al servicio de las personas. Pero cuando eso uno lo lleva a la práctica diaria, de poner realmente a las personas en el centro de todo lo que hacemos, de cada vez que inventamos una nueva burocracia, porque las burocracias son necesarias, de cada vez que implementamos un nuevo programa dentro de un periodo gubernamental, cuando realmente ponemos a las personas en el centro, hacemos una diferencia porque generamos soluciones que son realmente pertinentes y útiles para las personas. Y vamos a ver varios ejemplos de eso. También, para lograr ese enfoque de personas al centro, necesitamos distintas cabezas, como sale muy bien en esta imagen. Si somos puros ingenieros, si somos puros abogados, si somos puros sociólogos, evidentemente vamos a tener soluciones de ingenieros, de abogados, de sociólogos. Pero cuando combinamos distintos enfoques disciplinares, de distintos backgrounds profesionales, cuando traemos nuevo talento al Estado, lo que básicamente hacemos es tener un enfoque más completo, más holístico, de tanto las problemáticas que debemos resolver y por ende la profundidad de ese diagnóstico es mayor y por otro lado, ¿cierto?, tenemos soluciones que son más integrales porque tienen en sí mismo distintas visiones insertas. En tercer lugar, la creación colaborativa o más conocida como co-creación es crítica y está al centro de nuestra accionar como Laboratorio de Gobierno, donde hemos entendido, y que yo creo que esto es un desafío global de los gobiernos en general, que en el siglo XXI, con la tecnología disponible, con la capacidad de interpelar, digamos, a las autoridades a través de un teléfono, necesitamos democracias que se renuevan y se refrescan. Y una de las maneras de refrescar esas democracias tiene que ver con codiseñar y con coproducir esas políticas públicas con las personas que se ven afectadas luego con esas mismas políticas públicas. ¿Para qué? Para testear barato, para testear rápido
y para, conectándolo con el primer principio, diseñar soluciones pertinentes, pero que tienen que estar basadas en la evidencia. Y acá es donde las distintas metodologías, como el diseño de servicio, como la ciencia del comportamiento, como la ingeniería de procesos, entre otras, nos sirven para recoger evidencia empírica concreta que nos permite tomar mejores decisiones, luego para orientar una mejor implementación. Y esto es muy relevante. Uno de los desafíos que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años como laboratorio es efectivamente implementar las soluciones. Nos sirve de mucho llegar a buenos procesos de ideación, prototipar lindas soluciones, incluso tener pilotos que puedan ser efectivos si es que no impactamos a la población con soluciones de gran escala. Estos son los principios que nos orientan en todo lo que hacemos como laboratorio y que hacen que esta sea la agencia del Estado de Chile, dependiente de la SECPRES, que es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que está y estamos acelerando esa transformación de los servicios públicos de cara a las personas, promoviendo este nuevo enfoque de innovación pública, co-creando soluciones a problemas públicos que sean prioritarios y transversales, no a cualquier tipo de problemática, instalando capacidades para innovar en las instituciones, y esto lo hacemos con un modelo que integra 3 grandes servicios. Y vamos a repasar, obviamente, en esta conversación. Primero tenemos el servicio de consultoría ágil. Y acá algo lo puedo conectar con lo que decía Javier. Nosotros nos hemos transformado de alguna manera como una consultora interna, pública, dentro del sector público, y que atendemos a las otras instituciones públicas. ¿Para qué? Para explorar y solucionar desafíos públicos prioritarios. Y lo hemos hecho instalando a partir del 2018 un modelo de agilidad y flexible, muy flexible, donde básicamente nos incorporamos dentro de la o las instituciones con las que estamos trabajando para implementar innovaciones muy concretas, para en el proceso trabajar codo a codo con los equipos de funcionarios y autoridades, instalando nuevas capacidades institucionales y haciéndolo entendiendo tanto la economía política como los tiempos políticos que son parte del contexto de innovar en el Estado. Eso que genera innovaciones de alto impacto y que genera implementación se combina muy bien con el segundo servicio que tenemos, que es la red de innovadores públicos, que nos permite conectar y entrenar y visibilizar a las personas que están empujando este nuevo Estado, este Estado del futuro, donde implementamos redes para innovar, personas que se capacitan a nivel individual en distintas temáticas, como las que mencionaba yo hace un rato, y donde ese aprender colectivo, ese aprender haciendo, permite que descentralicemos las capacidades para innovar en el Estado y que tengamos hoy más de 14.000 miembros de esta red empujando no solamente un cambio de práctica, sino que también un cambio cultural. Y por último, el más reciente de nuestros servicios, que lo desarrollamos junto al BID, nos permite medir. Y este índice de innovación pública lo que está haciendo, y de manera bien pionera, es medir las capacidades institucionales para innovar, para transformar los servicios públicos a nivel de gobierno central inicialmente, y detectar cuáles son estas brechas, las oportunidades de mejora, ¿cierto?, en capacidades tecnológicas, en gobernanza, en procesos y procedimientos. ¿Para qué? Para que con esa información podamos hacer un acompañamiento, digamos, efectivo y orientar a las instituciones públicas a tomar mejores decisiones que vayan, de alguna manera, engrandeciendo el músculo de capacidad de transformación del Estado para cumplir, obviamente, con la misión que nos hemos encomendado como laboratorio. Y eso lo hacemos entendiendo que innovamos en distintas capas. Y esto es algo que hemos podido decantar quizás en el último año y medio, que es que a través de distintos proyectos estratégicos que hemos empujado, sobre todo a nivel de consultoría ágil, nos hemos dado cuenta que nos sirve innovar en alguna de las capas del Estado si dejamos de lado las otras. Cuando innovamos, por ejemplo, solamente en la estrategia, ¿cierto? Y presentamos una nueva manera, por ejemplo, de abordar la erradicación de campamentos en Chile, si eso no lo llevamos a un nivel operativo, ¿cierto?, donde entendemos, digamos, cuál es digamos, los modelos de atención, las propuestas de valor, cómo se comunica esto, cómo el usuario hace adopción de estas nuevas soluciones, efectivamente las estrategias no bajan a lo concreto. Y si después el diseño de servicio, por así decirlo, no tiene un nivel operacional,
no se hace cargo de las capas de procesos, de tecnología, de datos, también la mesa tiene una pata coja. Y por último, y quizás lo más desafiante, es el nivel de la organización, donde innovamos en roles y competencias, donde innovamos en el diseño del organigrama de la institución. ¿Para qué? Para hacernos cargo de que eso soporte una operación distinta, un nuevo servicio que debía a la nueva estrategia que estamos proponiendo. Y es así como hemos innovado en estas distintas capas, con distintos tipos de innovación, como los que mencionaba recién, y que dan vía, insisto, al valor público que como laboratorio de gobierno generamos. Esto lo trabajamos en ciclos ágiles, como ya les mencionaba al inicio, que tienen cada ciclo, digamos, un proceso de aproximadamente un mes y que tienen fases donde primero entendemos dónde nos estamos metiendo, ¿cierto? Nosotros no somos expertos en educación o en salud o en vivienda, sino que somos expertos en las metodologías y en las técnicas de cómo hacer que el Estado innove y cómo hacer que estos distintos sectores se transformen. Pero por lo mismo necesitamos hacer una exploración institucional profunda, entender cuáles son esas problemáticas, de luego investigar iterativamente el problema con los usuarios, con los funcionarios, y luego entrarnos ya a las etapas más de ideación, prototipado, hacer evaluación experimental, que es clave para después saber qué vamos a pilotear, qué vamos a escalar, para cuando ya tengamos una solución comprobada, implementarla a gran escala. Y es así como en procesos de 4 o 5 meses tenemos soluciones relevantes implementadas y incluso durante la pandemia estos ciclos pasaron a ser de semana, obviamente por el nivel de urgencia. ¿Y cuáles son los imperativos detrás de lo que estamos haciendo? Un Estado que haga mejor uso de los recursos, ¿cierto? Tener un gasto fiscal eficiente. Un Estado que genere confianza y que sea legítimo en las implementaciones que genera. Y un Estado que sea capaz de coordinarse tanto a nivel transversal de los sectores como también con el nivel local. ¿Para qué? Para tener una productividad mayor que nos permita una calidad en los servicios que entregamos a las personas. ¿Cómo es sustentable esto? Tenemos que tener a las autoridades y jefaturas involucradas, tenemos que tener alta dedicación de los equipos, y acá es muy importante que en cualquier iniciativa que ustedes empujen en Uruguay, los equipos de funcionarios son una piedra angular de la innovación pública. Meternos en problemáticas centrales o core business, ¿cierto? No nos sirve de nada hacer un bonito proyecto que sea boutique, que esté en el margen de la agenda y que no impacte, digamos, en las decisiones relevantes de una o más instituciones, sino que tenemos que meternos en la cocina de esas instituciones a innovar realmente en lo que les duele tanto a los usuarios como a la gestión de esa misma institución. Y por último, y no menos importante, tenemos que tener compromiso de implementación. Y bueno, para mostrar algunos ejemplos del último tiempo, hemos tenido un año y un poco más de crisis, y ese año de crisis ha sido un año de implementación. Y en el ámbito de Ágil, les voy a ir contando algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, desarrollamos un reporte al contribuyente inédito en nuestro país, donde básicamente recogimos la mejor evidencia internacional y co-creamos con más de 700 personas en todas las regiones, en 15 de las 16 regiones del país, cómo desarrollar un servicio digital personalizado que básicamente entregara información específica y exacta de cómo se están gastando los impuestos que yo como contribuyente, que yo como ciudadano aporto todos los años al presupuesto de la nación. Y bueno, después de mucha iteración, mucho testeo en terreno, mucha revisión de bibliografía, llegamos a este producto final que lo recibieron, ¿cierto?, en sus correos y también en su plataforma personalizada del Servicio de Impuesto Interno, más de 3 millones de contribuyentes. Esto tuvo una medición experimental que permitió detectar cómo aumentaba la percepción de transparencia en un 14% y cómo aumentaba la confianza en el Estado, y también en un 7%, y nos permitió también elegir cuál era el mejor formato, cuál era el mejor lenguaje y cuál era el mejor diseño visual para presentar esta información de manera personalizada de cuánto estamos gastando en la operación del Estado, en las transferencias, en el activo fijo, pero también en las áreas del gasto, en protección social, salud, actividad económica, según lo que yo estoy aportando.
para aterrizarlo a la realidad personal y que eso genere también compromiso y adhesión con las políticas públicas y conseguir pagando, por supuesto, esos mismos impuestos. Otro proyecto que es muy diferente, el primero tiene todo que ver con transparencia, ¿cierto? Cómo generamos confianza, cómo tenemos un Estado que hace accountability de manera proactiva. Este es un proyecto que tiene que ver más con reaccionar a tiempo en el contexto de una emergencia. Todos sabemos que con la pandemia aumentaron de manera brutal los índices de violencia intrafamiliar y cómo eso generó, por un lado, situaciones de peligro muy frecuentes para mujeres que son víctimas de esa violencia en sus propios hogares, en espacios muy reducidos de 30, 40 metros cuadrados. Y nosotros vimos de manera temprana, junto con el Ministerio de la Mujer en este caso, cómo esa realidad se estaba viendo ya en Europa y cómo nos estaban encendiendo todas las alertas. Y en marzo, cuando empezó la pandemia en Chile, hace ya un año, desarrollamos un canal silencioso que fuera realmente pertinente para mujeres que son víctimas de esas situaciones tan complejas y que efectivamente fuera una herramienta útil para esas mujeres, no solamente para comunicarse sin que el agresor supiera, y por eso lo silencioso es clave, y por eso montamos este canal de atención en WhatsApp, en la plataforma de WhatsApp Business, y cómo eso tenía que combinar atención automatizada, ¿cierto? El uso de inteligencia artificial, el uso de bots para poder priorizar las atenciones, atención especializada con orientación y contención emocional, y también atención prioritaria, usando los datos de mujeres que ya forman parte de los programas del Estado y que se pudieran atender de manera prioritaria, evitando, por supuesto, que el agresor se enterara. Este nuevo servicio, que es silencioso, que es disponible, que es, digamos, tiene la gracia de poder ser también una atención desfasada, que uno puede atender a la víctima o al testigo tanto en vivo como, minutos después. Tú puedes compartir imágenes que den cuenta de lo que está ocurriendo o incluso una ubicación de emergencia. Esto ha atendido solamente en el 2020 a más de 25.000 mujeres. Se está transformando en uno de los canales prioritarios para las mujeres que son víctimas de estas situaciones de violencia compleja. Y bueno, obviamente muestra cómo la colaboración público-privada, en este caso con una empresa como Facebook, que son dueños de WhatsApp, fue clave para poder diseñar un servicio que fuera, insisto, pertinente para estas usuarias. Otro proyecto totalmente distinto tiene que ver con decir, bueno, estamos en la mitad de una crisis económica, las pymes sobre todo tienen una presión muy fuerte por subsistir con un problema de flujo de caja brutal, y cómo generamos un subsidio al empleo que permita acceder de manera rápida, digamos, a recursos. Cómo hacemos que las instituciones públicas se coordinen entre sí para que las empresas, las pymes o las grandes empresas no tengan que estar ventanilla por ventanilla, institución por institución, pidiendo cierta información para poder postular a un subsidio, sino que todo sea interoperado por detrás, ¿cierto? Sea una coordinación invisible y automatizada de cara al ciudadano, en este caso a las empresas, a las pymes. ¿Y cómo hacemos que esto sea sencillo, en lenguaje claro, amigable, usable y al mismo tiempo digital por defecto, pero que tenga todo un sistema de atención ex post, omnicanal, con, digamos, múltiples plataformas de atención presencial, de atención telefónica y de atención digital que permitan, insisto, una buena resolutividad de cara al usuario, que resolvamos realmente el problema, en este caso, de dar subsidios a las empresas para que puedan contratar o recontratar y retornar a las personas que estuvieron congeladas durante la pandemia. Esta innovación, este sistema ha entregado más de 500.000 subsidios en Chile en lo que va de la pandemia. Ha tenido una gran satisfacción de parte de los usuarios, sobre el 80%, y esto es crítico. Es algo que no medimos mucho cuando hacemos implementación, y para qué decir implementación de políticas públicas en la mitad de una pandemia. No nos fijamos mucho en esa calidad de atención, en ese diseño de servicio, en esa experiencia de usuario, y es algo que, por supuesto, en este caso con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo, le pusimos
un énfasis especial. Otra solución interesante que viene de antes de la pandemia fue la transformación completa del Fondo Nacional de la Salud, que tuvo distintas variantes, desde cambiar la orgánica institucional, instalar un departamento de experiencia de usuario, simplificar los procesos y pasar de 30 días de espera a menos de 24 horas para un caso complejo que tiene que ser resuelto. Por ejemplo, que hay un afiliado a FONASA, al Fondo Nacional de la Salud, que necesita de una atención prioritaria y que tiene bloqueada su cuenta porque el empleador no pagó a tiempo las cotizaciones. Y otra de las iniciativas, quizás una de las más potentes por su impacto, fue Hoy Nací Soy FONASA, que nació de un concurso de innovación abierta interno para los funcionarios y que acá lo que permitió es recoger ideas muy sencillas, muy simples, que después obviamente fueron incubadas e implementadas en el laboratorio de gobierno, en conjunto en este caso con FONASA y con el registro civil y identificación, que fue decir, ¿cómo hacemos para que un recién nacido, que es hijo o hija de un afiliado de FONASA, al momento que nace y es inscrito dentro del registro nacional, sea FONASA? Algo tan simple, ¿cierto? Eso tan simple requirió la interoperabilidad, ¿cierto? El uso inteligente y proactivo de los datos entre FONASA y el registro civil y un diseño de servicios que acompañara eso de cara a los padres. ¿Para qué? Para automatizar el trámite de afiliación de recién nacido, evitando acudir presencialmente a las oficinas, evitando hacer cualquier tipo de trámite, incluso digital, y entendiendo cuál es el óptimo de la transformación digital en este caso, que son trámites que se eliminan o se automatizan de cara a darle más tiempo a las personas para su vida privada y en este caso para, obviamente, los primeros días de vida de sus hijos. Más de 130.000 familias han recibido este beneficio, han sido inscritas, digamos, con sus hijos automáticamente al Fondo Nacional de la Salud. Otro tema, drogadicción. Acá lo que trabajamos fue básicamente decir cómo podíamos también dar orientación prioritaria y mayor cobertura a la atención de personas que están con algún problema de drogas o alcohol, cómo podíamos hacer eficientes el fono de drogas, ¿cierto?, el call center, para que realmente atendiera a los casos críticos y cómo pudiéramos tener, insisto, una plataforma unificada que implementara autoatención con acompañamiento a las personas, cosa que ya está implementado en el Servicio Nacional de Prevención y de Rehabilitación de Consumos de Drogas y Alcohol, que es el SENDA en Chile, donde transformamos el modelo completo de cómo entender la atención para personas que viven estas adicciones o para las familias que están en el círculo cercano. Y acá fue crítico las etapas de descubrimiento del problema, como en casi todos los proyectos del laboratorio, donde primero entendemos realmente qué es lo que le ocurre a las personas que están con algún problema de drogas y luego implementamos las soluciones que sean más pertinentes. Y eso creo que es parte basal cuando queremos que un Estado haga innovación, que insisto es entender muy bien a los usuarios. Otra solución tiene que ver con educación, también en contexto de pandemia, cómo podíamos acompañar a padres y madres o a cuidadores de niños de 0 a 3 años en la educación en la casa, entendiendo que no podían ir a los jardines infantiles y no podían estar con una educadora o educador de párvulo con el conocimiento, digamos, formal de cómo hacer ese desarrollo integral de los niños. Y lo que hicimos fue instalar también dentro de un bot de WhatsApp una serie de herramientas de entrenamiento para cuidadores y para padres, que básicamente fuera simple, cercano, entretenido, por supuesto, y útil para poder continuar con el desarrollo educativo de los niños en la casa. Se hizo un piloto con más de 4.400 personas, que con una evaluación experimental muy digamos, acuciosa, mostró cómo el 32% de los padres aumentaban la lectura con estos kits, digamos, de información a través de este canal, digamos, digital. Y hoy ya se está escalando a nivel nacional desde el Ministerio de Educación con un potencial de 400.000 usuarios y que obviamente en las etapas que estamos ahora de confinamiento va a ser muy útil. La Tesorería General de la República, un tema totalmente distinto, ¿cierto? Si se quiere, más administrativo, pero no deja de ser muy relevante. Tenía un problema de cómo llevar
a sus usuarios, ¿cierto? Sobre todo de pagos de contribuciones, que son los impuestos, digamos, a las viviendas, digamos, en Chile. No sé cómo se llamará el impuesto en Uruguay, pero básicamente acá lo que hicimos fue irnos a las oficinas de la tesorería y entender por qué las personas seguían acudiendo a las oficinas siendo que tenían el trámite digital disponible. Y acá lo que hicimos fue transformar el layout y el diseño, digamos, de atención presencial para que fuera orientado a llevar a las personas a lo digital. Fue también potenciar una nueva experiencia digital con la oficina, digamos, virtual. Y en el impacto, el 2020, obviamente con la aceleración que implicó la pandemia, el 90% de los trámites se realizaron en el canal digital y se generaron más de 140.000 atenciones remotas en la nueva oficina de atención virtual. Esto todo de datos del 2020. Y acá lo interesante es que muchas veces creemos que con digitalizar basta. Y es ahí donde está el error puesto en la tecnología y no en el usuario. Acá lo que fuimos es a entender con los funcionarios públicos de la tesorería, con los usuarios de la tesorería de las más distintas edades y perfiles, cuál era la solución especial, omnicanal, que necesitaba cada uno de los tipos de usuarios. Nos dimos cuenta que un contador necesitaba una solución distinta a que una señora de 80 años que va, digamos, recurrentemente a una oficina. Y es así como las soluciones se van integrando dependiendo el tipo de usuario y la pertinencia de esa misma. Esos son algunos de los ejemplos que queríamos compartir el día de hoy. Y para complementar esos ejemplos que muestran de manera muy evidente el valor de innovar en el Estado con soluciones implementadas y de alto impacto, es que esto tiene que cada vez ir transversalizándose y descentralizándose, y por lo mismo tenemos esta red de innovadores públicos que nos permite conectar, aprender y compartir en una plataforma 100% digital que ha tenido un crecimiento muy potente en los últimos años y que tiene a más de 14.000 miembros. Estos datos quizás están algunos desactualizados, con más de 6.000 personas que hemos entrenado, y es una red que lo interesante es que permite que también personas de fuera del Estado, emprendedores, sociedad civil, la academia, se conecten con los desafíos de transformación e innovación en el sector público. Y por lo mismo, a partir del 2018 hemos hecho que esta red sea público-privada. El 70% más o menos de sus miembros son de gobierno en general, el 60% de gobierno central, y el resto son del ecosistema privado y social de innovación, que nos permite acelerar esa transformación cultural, que nos permite, a través de talleres, de programas, de hackatones, de distintas actividades, de material digital disponible, a través de distintos toolkits, que esa transformación se acelere y se descentralice, porque entendemos que el laboratorio de gobierno, que somos 20 y tantos profesionales, no pretende monopolizar la innovación en el Estado, sino que todo lo contrario, pretendemos acelerarla y descentralizarla. Para eso tenemos una agenda de aprendizaje muy potente, donde obviamente con la pandemia multiplicamos por 10 más o menos el impacto de cada curso, de cada charla, de cada taller. Acá en la oficina del laboratorio podíamos tener 40 personas, en una videoconferencia podemos tener 400, y eso nos permite obviamente ir multiplicando el impacto, o realizando, por ejemplo, hablando de innovación abierta, como decía Javier, hackatones digitales, en este caso en conjunto con Microsoft, para buscar soluciones que optimicen procesos, que aceleren la transformación digital y que nos permitan llegar a las metas que nos hemos estipulado desde el gobierno de Chile. Y lo interesante es que detrás de toda esta red hay personas. Esta es una red de personas y hay funcionarios públicos comprometidos que se reconectan con su rol y que de alguna manera, a través de estas herramientas, aprendiendo a cómo prototipar un servicio digital, aprendiendo a cómo diseñar una estrategia de innovación abierta, aprendiendo a cómo usar los datos de manera, digamos, diaria para la gestión de su institución, han permitido que cada una de estas personas, que Carlos, que Sofía, que Álvaro, que Pamela, que Diego, en distintos niveles de la jerarquía del Estado, profesionales jóvenes, directivos públicos, profesionales de carrera, que están tanto en el front office como el back office de las instituciones, estén impulsando transformaciones y cambios en todo Chile, y lo estén haciendo cada uno en su ámbito de acción.
con distintos sistemas, proyectos e impactos. Y obviamente esta red sigue creciendo todos los días. Hoy lo hacemos digitalmente, no nos podemos reunir como lo hacíamos antes en encuentros nacionales masivos, pero obviamente lo hemos podido hacer digitalmente, amplificando esa conexión, sobre todo con las personas que viven en distintos lugares del país. Y por último, para ir cerrando, tenemos este índice de innovación pública, que es el servicio que nos permite medir esas capacidades y medir las capacidades de los servicios públicos para innovar y transformarse de cara a las personas, que es lo que buscamos, que el Estado se adapte constantemente a las necesidades y expectativas que son cambiantes, y para estar, digamos, atento y digamos, actualizado, necesitamos tener ese músculo en constante entrenamiento. Esto no es una meta que yo digo voy a digitalizar el 100% de mis trámites, no. Esto es una meta de que estoy permanentemente ejercitando ese músculo de innovación que tiene distintas dimensiones. ¿Y para qué? Para orientar la toma de decisiones, fortalecer las capacidades para innovar en el Estado. La crisis nos ha demostrado de manera brutal cómo el no tener capacidades o el tener carencias en las capacidades para innovar en el Estado nos ha permitido, o no nos ha permitido, perdón, reaccionar lo suficientemente rápido en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, en el ámbito social, y genera información que sea de valor para también el diseño presupuestario. ¿Cómo podemos orientar la gestión y la toma de decisiones de las autoridades, entendiendo dónde están las falencias, dónde me faltan capacidades? ¿Es en el talento humano? ¿Es en los recursos digitales? ¿Es en instalar más actividades de prototipado, de evaluación experimental? Y obviamente con ese entendimiento de fortalezas y debilidades iremos viendo en el tiempo cómo evoluciona esa capacidad transversal para innovar, con instituciones que son calificadas en distintas categorías, porque tenemos que comparar peras con peras, no podemos comparar el Servicio de Impuestos Internos con un presupuesto gigante, ¿cierto? Y con una presencia en todo el país, con un servicio nuevo que tiene 15 años y que tiene, digamos, pocos productos estratégicos. Y es por eso que hemos clasificado en distintas instituciones, en distintas categorías. Y lo que mide el índice, muy en términos generales, son los recursos institucionales, son las prácticas y procesos para innovar, y es la capacidad de colaboración y de apertura de la institución, tanto internamente como externamente. En el primer levantamiento han participado 37 servicios públicos. Desde ya los dejo invitados a que la próxima semana conozcan los resultados que vamos a liberar. De 18 ministerios, múltiples funcionarios, han participado, digamos, distintas iniciativas que hemos ido recogiendo, y también nos están ayudando mentores expertos para, desde el mundo privado, y acá la colaboración público-privada emerge nuevamente, ir orientando a la toma de decisiones con la información que recoge el índice en estas más diversas instituciones, superintendencias, servicios nacionales, oficinas de emergencia, gendarmería, aduanas, etc. Y como les decía, esto tiene un calendario anual y el año pasado fue el primer año donde lo desarrollamos, y obviamente la idea es que esto se instale como un servicio permanente y que nos oriente de manera permanente a tomar mejores políticas de innovación pública y de transformación del Estado. ¿Qué desafíos tenemos por delante este año y en lo que viene? Seguir transversalizando la innovación como una nueva manera de hacer gestión pública en un entorno de complejidad. Si no entendemos que el negocio de la gestión pública está embedido en la complejidad misma de los cambios sociales, políticos y económicos, no vamos a entender la relevancia de la innovación en esa gestión. Segundo, setear estándares oficiales. Esto ya no puede ser algo interesante, digamos, algo que empujan algunas jefaturas, algunos ministros. Esto tiene que ser un estándar oficial dentro de todo el sector público, sobre todo respecto a qué tipo de experiencia de usuario queremos entregar de cara a la ciudadanía. Y por último, ir encadenando servicios. Acá necesitamos romper silos, tener plataformas y servicios compartidos. ¿Para qué? Para que simplifiquen la interacción de las personas con el Estado. Y en resumen, potenciar la innovación pública genera mejores servicios de cara a la ciudadanía, permite el uso estratégico e inteligente de las tecnologías, pero de manera pertinente, no usar la tecnología porque sí. Tercero, nuevas capacidades en el Estado que nos van a permitir afrontar los desafíos del presente y el futuro, como el cambio climático, como la disrupción tecnológica,
Y cuarto, reconectar a los funcionarios públicos con su rol, con el rol de servir al ciudadano. ¿Y para qué decir cómo eso motiva? Y por último, entregar legitimidad a las políticas públicas. La co-creación, el codiseño, la evaluación experimental y una serie de técnicas que son parte de este proceso de la innovación pública nos permiten darle real legitimidad a las políticas y a las iniciativas que cada uno de los gobiernos empujan. Con eso, yo creo que tenemos para ir conversando de cómo seguir aprovechando el potencial de la innovación pública, que es gigantesco y que nos lo tenemos que tomar muy en serio, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo entero. Roman, muchísimas gracias realmente por compartir tu experiencia. Es imponente ver lo que han logrado en estos más de 6 años de trayectoria. Ahora lo que vamos a hacer es abrir a las preguntas. Mientras vos estuviste dando tu charla, nos fueron haciendo preguntas que te voy a trasladar. La primera viene de parte de Carmen de Diego. Dice, además de trabajar soluciones digitales desde vuestros laboratorios, ¿se impulsa la generación de nuevas políticas públicas? Por supuesto. De hecho, el hecho de instalar, por ejemplo, el reporte al contribuyente es una nueva política pública de transparencia, para dar un ejemplo. O el hecho de diseñar un subsidio al empleo masivo que ha involucrado movilizar, entiendo, más de 2.000 millones de dólares, también es diseñar e implementar una política pública. Muchas veces esa implementación tiene un correlato digital, porque tenemos que tener un Estado digital por defecto, no porque nos guste o no nos guste lo digital, sino porque lo digital hoy es lo que llegó para quedarse como canal prioritario, que es más eficiente, que nos permite llegar, digamos, descentralizadamente a todo el país, entendiendo que tenemos, sobre todo en Latinoamérica y en países en vías de desarrollo, tenemos un desafío brutal de adopción digital, sobre todo en adultos mayores o en población más vulnerable, donde tenemos que dar acceso, ¿cierto?, a los dispositivos digitales. Y ahí hay un desafío brutal que, de hecho, es una variable que siempre incorporamos cada vez que estamos implementando un proyecto de esas características. Pero no todos los proyectos son digitales de lo que hacemos como laboratorio. Muchas veces hemos implementado, por ejemplo, programas presenciales en el ámbito de seguridad pública, pero lo que nos hemos dado cuenta es que lo digital te permite la escalabilidad más rápida, te permite eficiencia y efectividad y obviamente además te permite algo que es interesante, que es democratizar el acceso a ciertos bienes y servicios públicos que antes costaba acceder si es que no era si es que era solamente desde lo presencial. Muy bien, Roman, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Patricia Totorica y pregunta si son un laboratorio que depende de Presidencia. Efectivamente, a partir del 2018 nosotros dependemos y reportamos al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Instalamos el laboratorio de gobierno con este nuevo modelo de estos 3 servicios que fuimos, digamos, evolucionando a partir de ese año, justamente en el centro de gobierno, porque nos permite 3 grandes cosas. Conectarnos con la agenda prioritaria del gobierno, nos permite también tener, como se dice en Chile, la muñeca, digamos, la fuerza para empujar los cambios, y también nos permite estar muy alerta a ciertas, digamos, necesidades contingentes, para qué decir en la pandemia, de los distintos ministerios y sectores del gobierno nacional que desde el centro de gobierno podemos coordinar de mucho mejor manera desde un rol articulador del laboratorio de gobierno. Muy bien, la siguiente pregunta también viene de Carmen. ¿Cuál es el incentivo de la empresa startup en participar en estos laboratorios si no hay un contrato o beneficio económico de por medio? Es una súper buena pregunta. Eso va a depender del modelo de innovación pública que se implemente en cada uno de los países. Y acá cada país tendrá que decidir cuál es su modelo de laboratorio o de laboratorios, como ustedes mencionaban. En el caso chileno es el modelo que yo les presenté recién. La innovación abierta ocurre en algunos de los proyectos cuando es necesario utilizarla, y esto es bien importante. Nosotros acabamos de cerrar un año muy intensivo, obviamente, con la pandemia, y iniciamos otro que va a probablemente ser igual de intensivo, y donde usamos la innovación abierta cuando había que usarla. Y la usamos en este caso en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
que vendría siendo un símil de alguna manera al rol que tiene ANI. Debajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología está la ANIT, que es claramente un primo hermano de ANI. Y lo que hicimos ahí fue setear desafíos públicos muy bien elaborados y muy bien, digamos, conceptualizados. ¿Para qué? Para señalizarle al ecosistema o al mercado, si se quiere, dónde están las problemáticas donde el Estado por sí solo, internamente, no va a poder innovar o no va a ser lo suficientemente rápido o no va a ser lo suficientemente, digamos, capaz. Y en esas problemáticas, a veces de automatización de procesos, a veces de cómo simplificar, digamos, una solución tecnológica para rápido escalamiento en los temas medioambientales, por ejemplo, monitoreo de humedales, por ejemplo. Lo que hicimos ahí fue armar el programa Desafíos Públicos, lo pueden ver en desafiospúblicos.cl, y en Desafíos Públicos priorizamos de un conjunto de más de 90 problemáticas, llegamos a 10 y luego de esas 10 llegamos a 5 desafíos que fueron incubados en el laboratorio y que ahora están siendo abiertos para que las startups o las empresas o la academia o una ONG postulen con soluciones que van a ser financiadas contra resultados. Y eso es interesante, porque al principio como laboratorio hicimos muchos concursos de innovación abierta que no eran financiados contra resultados, sino que íbamos entregando algo así como capital semilla y, digamos, inversión de riesgo sin obviamente pedir, digamos, participación de la empresa a cambio, sino que pidiendo que las soluciones después tuvieran una cierta prioridad de implementación en el Estado con ciertas, digamos, reglas. Y luego de eso nos dimos cuenta que era más interesante ver un modelo de pago por resultado que alineaba mejor los intereses de todos los actores y creo que para allá va el camino, al menos en el caso de la política pública en Chile. Buenísimo. Siguientes preguntas. Ana Castillo pregunta, ¿cómo fue el proceso de creación de la red de innovadores públicos y cuánto invierte el gobierno de Chile en el laboratorio de innovación anualmente? Genial, preguntas muy específicas, ¿eh? Me parece espectacular. A ver, vamos por lo primero. La red de innovadores públicos nace también como un clamor popular, si se quiere, de los mismos funcionarios. Nace el laboratorio y al poco andar, al año y medio, 2 años máximo, creamos la red de innovadores públicos. Primero de manera muy tímida, en el sentido de ver, bueno, ¿qué ofrecerle a los funcionarios públicos en una red? ¿Qué quieren los funcionarios de una red? ¿Y qué hicimos? Co-crear con los funcionarios básicamente cómo debía ser esa red. Y toda la evolución de la red, desde entender que tenía que tener una plataforma digital muy potente, para qué decir la mitad de la pandemia, cómo eso nos ayudó, desde entender que tenía que ser público-privada para generar interacciones que a veces no se dan entre un funcionario y una startup, entre un funcionario y un académico, entre un funcionario y un dirigente social. Y entender que tenía que ser lo más descentralizada posible, con comunidades temáticas. Por ejemplo, nosotros, si se meten en innovadorespublicos.cl, van a ver que hay comunidades en temas de transformación digital, en temas de compras públicas, en temas de transparencia o en temas de innovación para la vejez. Y esas comunidades no las lidera el laboratorio de gobierno, las lidera las distintas agencias que lideran esas temáticas. Y creo que ahí está también parte de la esencia de esa red de innovadores públicos que ha sido muy exitosa y que tenemos la meta de llegar a 20.000 miembros al fin de este año. Y respecto al presupuesto, eso es muy relevante. El presupuesto del laboratorio de gobierno, bueno, dependiendo del tipo de cambio, pero es aproximadamente algo más de $2 millones al año. Es un presupuesto que hemos ido redireccionando cada vez más, yo diría hoy en un 70-80%, a el recurso humano del laboratorio, que es crítico. Y acá aprovecho de destacar y valorar la tremenda labor que hacen los funcionarios del laboratorio de gobierno, que son personas muy comprometidas, que es un equipo multidisciplinario y que obviamente para poder atraer el talento tenemos que tener el presupuesto necesario para tener a los mejores sentados acá en el laboratorio de gobierno en los ámbitos más diversos del conocimiento que te permiten elaborar proyectos de innovación y procesos de innovación pública. Bueno, muy bien. Y en relación a eso, Gerardo Agresta pregunta, por un lado, ¿cuántas personas tiene el laboratorio de gobierno? Y por otro lado, que creo que esto más o menos ya lo contestaste, ¿hasta dónde financian la implementación de los proyectos? Que fue lo que hablaste hace un ratito.
Buenísimo. Hoy estamos en un, digamos, en un proceso de reclutamiento. De hecho, lanzamos algunos concursos hace algunos meses. Estamos incorporando sangre nueva al equipo, pero básicamente partimos el año con 21 profesionales y pretendemos durante el año crecer unos 7 profesionales más, que para el laboratorio es un montón, es un 33% del equipo. Pretendemos llegar a 28 personas durante el año. Y que es digamos, un tamaño bastante bueno para lo que hacemos, insisto, como laboratorio de gobierno y para el modelo que hemos podido ir consolidando en Chile. La segunda pregunta, ¿cuál era, Javier? Y la segunda pregunta tenía que ver con hasta dónde financian la implementación de los proyectos, que más o menos ya lo respondiste a través de las herramientas de innovación abierta con los desafíos, ¿no? Sí, y ahí lo interesante es que nosotros pasamos al inicio un modelo donde teníamos muchos recursos del laboratorio, que tenía también todo digamos, un back office administrativo bien desgastante, que eran inyectados a las instituciones públicas para hacer innovación abierta. Y ahí nos dimos cuenta que eso generaba incentivos a veces perversos, que son las instituciones que con sus propios recursos tienen que comprometerse a hacer innovación abierta y el laboratorio acompañarlos en ese proceso metodológico, en el proceso prototipado, en el proceso de definir los desafíos, en evaluar las soluciones. Pero hoy estamos, si se fijan, en los proyectos que mostré, mucho más concentrados en transformaciones donde trabajamos nosotros como consultora interna de innovación en el Estado, codo a codo con los equipos de funcionarios, co-creando con usuarios, con empresas, con quien sea, digamos, con el ecosistema más diverso, las mejores soluciones. Y los procesos de innovación abierta los dejamos para cuando dentro de un proceso de consultoría ágil se requiere conocimiento externo, se requieren soluciones externas, y es ahí donde la institución con la que estemos trabajando, sea el Ministerio de Vivienda, sea el Servicio Nacional de Empleo, sea el Fondo Nacional de la Salud, ellos financiarán, como corresponde, un proceso de licitación abierto o un proceso incluso que termine en compra pública. Y creo que eso ha sido bueno para alinear los incentivos. Muy bien. Otras preguntas. Pablo dice si tienen alguna experiencia en implementación de soluciones para ciudades inteligentes con IoT, por ejemplo. Muy buena pregunta. Haciendo un repaso rápido, no hemos hecho uso de Internet de las cosas. Y acá voy a también a desmitificar un poco. Cuando nacen los laboratorios de gobierno, y para qué decir el último tiempo, donde han tenido obviamente un componente digital y tecnológico muy, muy presente, hay mucho de retórica respecto a, sí, vamos a Internet de las cosas, vamos a ocupar inteligencia artificial, vamos a traer, como se dice en Chile, la última chupada del mate, me imagino que allá también se dice así, y vamos a traer la última tecnología de Tesla. Espérate un poquito. Primero tenemos que resolver una serie de elementos higiénicos que hoy el sector público, incluso en los países más desarrollados, lo vemos en cómo ha reaccionado Estados Unidos o el Reino Unido frente a la pandemia, tenemos carencias importantes como sector público. Entonces, llegar a instalar a rajatabla ciertas tecnologías a veces puede ser incluso más negativo o incluso es naive. Creo que hay que usar esas tecnologías en la medida que sean útiles y en la medida que el uso de Internet de las cosas nos permita resolver problemas de movilidad probablemente, y para eso hay que resolver también ciertas legislaciones. ¿Para qué decir de los datos personales que en Chile al menos no tenemos resuelta y no sé cómo será el caso en Uruguay? Así que la respuesta es no. No todavía. Bueno, muy bien. Después Matías dice que la pregunta más relevante para el Uruguay parece ser la de la reconexión de los empleados con su propio rol. Y pregunta cómo se puede hacer eso. Bueno, eso se hace, lo hacemos mucho en los 3 servicios que trabajamos. Lo hacemos a través de la red con entrenamiento en nuevas metodologías, en nuevas disciplinas, que los funcionarios se muestren entre sí casos de innovación que son reales, que son posibles. Mostrar que la innovación es posible en el Estado ya es una motivación intrínseca. Segundo, mostrar que se pueden implementar cosas, por eso es tan relevante el servicio de consultoría ágil. Y tercero, ir midiendo, insisto, el estado del arte, en el caso del índice, también nos permite ir orientando en qué cosas tenemos que entrenar a los funcionarios.
Por lo mismo, yo creo que es una combinatoria de elementos, al menos así lo hemos entendido en el modelo del laboratorio en Chile, y creo que lo más bonito, si se quiere, de potenciar la innovación en el Estado es justamente refrescar ese rol del funcionario público, que el funcionario público no tiene que ser esta caricatura digamos, con las manguitas y revisando unos cerros de papeles que no tienen ningún sentido, sino que todo lo contrario. Somos las personas que estamos a cargo de hacer que el sector público funcione bien, se adapte constantemente a las necesidades que cada vez son más cambiantes y más diversas de una ciudadanía empoderada, y tenemos que hacerlo con mucho compromiso, con mucha convicción y con mucha responsabilidad. Y por eso es tan importante ir profesionalizando los cuadros de funcionarios públicos, cosa que en la región estamos al debe. Bueno, Román, tenemos algunas otras preguntas, pero se nos está terminando todo el tiempo, así que me quedo con esta última respuesta. Agradecerte muchísimo, obviamente, por tu tiempo, por participar y sumarte a esta actividad que, bueno, nos permite conocer la experiencia de primera mano para poder ver cuáles son esas potencialidades y un poco esto que decías, ¿no? Me quedo con la importancia de que todos, desde nuestro rol, podemos hacer algo para generar el inicio hacia este camino de la innovación pública, así que realmente eso es para nosotros muy importante. Así que te agradecemos a ti, le agradecemos a todos y todas por estar conectados en este evento virtual. Les recordamos que toda la información que tiene que ver con el programa de innovación en servicios públicos de Uruguay la van a encontrar en innovacionpublica.ani.org.uy o a través del mail innovacionpublica@ani.org.uy. Como vimos, tenemos una diversidad de instrumentos que lo que buscan es que se adecuen a las realidades de las diferentes instituciones, así que los invitamos a sumar un poco de su participación y informarse y ponernos en contacto para avanzar en ese sentido. Muchas gracias para todas y para todos, y gracias, Román. Muchas gracias, Javier, un gustazo y mucha suerte en lo que viene.